La historia del Imperio Romano es una aventura que comienza en tiempos muy remotos y se extiende a lo largo de más de 2 milenios, dejando un legado que aún hoy se siente en nuestra cultura, leyes y organización social. Todo arranca con la leyenda de Rómulo y Remo, dos hermanos que, según cuenta la tradición, fueron abandonados y amamantados por una loba, y que en el año 753 a.C. dieron inicio a lo que se convertiría en la ciudad de Roma. Aunque se trata de un relato legendario, la historia que siguió estuvo llena de hechos reales que marcaron el destino de un pueblo y, con el tiempo, de todo el mundo occidental. En un principio, Roma era una pequeña ciudad-estado que se organizó como una monarquía, la cual, según la tradición, perduró desde el 753 a.C. hasta el 509 a.C. Durante este periodo, los romanos comenzaron a forjar una identidad propia, a pesar de contar con relatos mitológicos que mezclaban hechos y leyendas. Con la expulsión del último rey y la instauración de la República en el 509 a.C., el sistema de gobierno cambió drásticamente. La nueva forma republicana permitió a la ciudad expandirse, y no tardaron en surgir conflictos tanto internos como externos. Por ejemplo, en el 390 a.C., Roma sufrió el impacto de la invasión de los galos, un episodio doloroso que, aunque dejó cicatrices, también impulsó a los romanos a fortalecer sus defensas y su organización política. Durante los siglos siguientes, la República Romana se vio inmersa en una serie de guerras que transformaron su destino. Uno de los episodios más relevantes fue la serie de enfrentamientos conocidos como las Guerras Púnicas, que se libraron contra la poderosa ciudad de Cartago. La Primera Guerra Púnica, entre el 264 y el 241 a.C., supuso el inicio de una rivalidad que se intensificaría con el tiempo. Sin embargo, fue la Segunda Guerra Púnica, datada entre el 218 y el 201 a.C., la que dejó una marca indeleble en la historia romana. En el 216 a.C., durante la batalla de Canas, el general cartaginés Aníbal infligió una derrota catastrófica a las legiones romanas, llegando a aniquilar a decenas de miles de soldados. A pesar de esta tragedia, Roma supo reagruparse y, bajo el liderazgo de Escipión el Africano, logró revertir la situación al vencer a Aníbal en la batalla de Zama en el 202 a.C., estableciendo así su supremacía en el Mediterráneo. La Tercera Guerra Púnica, que culminó en el 146 a.C. con la completa destrucción de Cartago, consolidó el poder romano y dejó claro que ningún enemigo estaba exento de ser derrotado, cuando se enfrentaba a la determinación de la República. No obstante, el éxito en las guerras exteriores no evitó que las tensiones internas comenzaran a afectar a la estructura política de Roma. Las crecientes desigualdades, las luchas por el poder y las ambiciones personales fueron erosionando lentamente las instituciones republicanas. Fue en este ambiente conflictivo cuando emergió la figura de Julio César, un brillante general que, a partir del 58 a.C., lideró campañas en la Galia que no solo ampliaron el territorio romano, sino que también le dieron una popularidad sin precedentes. En el 49 a.C., su cruce del río Rubicón fue el punto de no retorno, encendiendo la mecha de una guerra civil que acabaría por transformar la estructura del Estado romano. Tras su victoria y breve dictadura, César fue asesinado en el 44 a.C., un hecho que sumió a Roma en un nuevo ciclo de enfrentamientos y caos político. La inestabilidad que siguió a la muerte de Julio César llevó a una serie de conflictos internos, entre los cuales se destacó la lucha entre Marco Antonio y Octavio. El clímax de esta contienda se dio en la batalla de Actium en el 31 a.C., donde las fuerzas de Octavio derrotaron a las de Marco Antonio y Cleopatra, marcando el fin de la era de las guerras civiles. En el 27 a.C., Octavio tomó el nombre de Augusto y se consolidó como el primer emperador de Roma, dando paso al establecimiento del Imperio Romano. Su reinado, que se extendió hasta el 14 después de Cristo, inauguró un periodo de relativa paz y estabilidad conocido como la Pax Romana, durante el cual Roma se dedicó a fortalecer sus fronteras, a modernizar su administración y a promover grandes obras públicas. Aunque en el 9 después de Cristo, en la desastrosa batalla del bosque de Teutoburgo, donde 3 legiones romanas fueron aniquiladas por tribus germánicas, puso de manifiesto las limitaciones de la expansión, pero el imperio continuó creciendo y adaptándose a las circunstancias.
el régimen imperial se caracterizó por una sucesión de gobernantes que marcaron con sus decisiones tanto momentos de esplendor como episodios de crisis. Tras Augusto, llegó Tiberio, que gobernó del año 14 al 37 después de Cristo, y consolidó el poder imperial, aunque su reinado estuvo marcado por la creciente sospecha y la represión política. Le siguieron emperadores como Calígula, que gobernó desde el 37 hasta el 41 después de Cristo, y que fue recordado por su conducta extravagante, aunque a veces cruel, y Claudio, que gobernó desde el 41 hasta el 54 después de Cristo, y fue quien extendió la influencia romana hacia nuevas fronteras, incorporando, por ejemplo, parte de Britania. Uno de los reinados más polémicos fue el de Nerón, datado entre el año 54 y el 68 después de Cristo, y cuyo gobierno se asocia con el gran incendio de Roma en el 64 después de Cristo, y con persecuciones que, entre otras consecuencias, contribuyeron al surgimiento de nuevas corrientes de pensamiento y de fe. En este mismo periodo, la represión de la creciente rebelión judía culminó en el 70 después de Cristo, con la destrucción del Templo de Jerusalén, un episodio que evidenció la fuerza militar de Roma, pero también sus límites para gobernar territorios con identidades culturales muy marcadas. El imperio alcanzó uno de sus momentos más brillantes durante la era de los 5 buenos emperadores. Este grupo, integrado por Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio, gobernó en un lapso en el que Roma experimentó un gran auge en estabilidad, prosperidad y expansión territorial. Trajano, por ejemplo, reinó entre el 98 y el 117 después de Cristo y llevó al imperio a su máxima extensión, incorporando vastos territorios en Asia, África y Europa. Posteriormente, Adriano, que reinó entre el 117 y el 138 después de Cristo, centró sus esfuerzos en consolidar las fronteras, construyendo, entre otras obras, el famoso Muro de Adriano en Britania para proteger el territorio de futuras invasiones. Marco Aurelio, que estuvo al mando del imperio del año 161 al 180 después de Cristo, no solo se destacó por sus reflexiones filosóficas, sino también por enfrentar diversas crisis militares en las fronteras, en particular contra tribus germánicas y otros pueblos que ponían en jaque la estabilidad del imperio. Sin embargo, la muerte de Marco Aurelio marcó el inicio de un largo periodo de inestabilidad, conocido como la crisis del siglo III, en el que el imperio se vio azotado por invasiones, rebeliones y dificultades económicas. Ante este panorama caótico, fue necesario replantear la organización del vasto imperio. En el 284 después de Cristo, el emperador Diocleciano implementó profundas reformas creando la tetrarquía, un sistema de gobierno en el que el imperio se dividía en 2 partes, cada una con un emperador mayor y un coemperador, con el objetivo de facilitar la administración y la defensa en un territorio tan extenso. Este modelo, aunque efectivo en ciertos aspectos, evidenció la creciente fragmentación del poder. Poco después, en el 306 después de Cristo, surgió Constantino, un líder militar y político que cambiaría para siempre la historia de Roma. Constantino gobernó hasta el 337 después de Cristo y es recordado, entre otras cosas, por haber sido el primer emperador en adoptar el cristianismo de forma abierta. En el 313 después de Cristo promulgó el Edicto de Milán, que garantizaba la libertad de culto para todos los ciudadanos, y en el 330 después de Cristo trasladó la capital del imperio a la antigua ciudad griega de Bizancio, rebautizándola como Constantinopla. Este movimiento no solo reflejaba una transformación política, sino también cultural, al sentar las bases para lo que se conocería como el Imperio Romano de Oriente. La historia de Roma, sin embargo, tomaba rumbos distintos en el oeste y el este. Mientras la parte occidental, con capital en Roma, se enfrentaba a constantes problemas internos y a la presión de tribus invasoras, la parte oriental comenzaba a forjar su propio destino. En el 476 después de Cristo, la inestabilidad y las continuas invasiones bárbaras culminaron en la caída del Imperio Romano de Occidente, cuando el último emperador, Rómulo Augustulo, fue depuesto. Este suceso marcó el fin de una era en el oeste, pero en el oriente la historia continuaba. El Imperio Romano de Oriente, que con el tiempo pasaría a conocerse como Imperio Bizantino, conservó muchas de las tradiciones romanas y al mismo tiempo se impregnó de una fuerte influencia griega. Durante el reinado de Justiniano I, entre el 527 y el 565 después de Cristo,
se emprendieron ambiciosas campañas para recuperar territorios perdidos, logrando, aunque de forma temporal, reconstituir parte del antiguo poderío romano. Justiniano también impulsó la codificación de las leyes romanas, un esfuerzo monumental que daría forma a los sistemas jurídicos de generaciones futuras. Durante los siguientes siglos, el Imperio bizantino se convirtió en un bastión de cultura y conocimiento, enfrentando repetidamente desafíos como guerras contra potencias persas, incursiones árabes y conflictos internos. Constantinopla se transformó en el centro neurálgico de una civilización que, a pesar de las adversidades, supo adaptarse y evolucionar. Las tensiones religiosas, como el cisma entre la Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica, y las presiones militares de enemigos externos fueron marcando el lento declive de este imperio. Finalmente, el 29 de mayo de 1453, tras un asedio encarnizado que puso a prueba la resistencia de sus defensas, Constantinopla cayó ante el avance de los turcos otomanos, lo que significó el fin definitivo del Imperio bizantino, y el cierre de un capítulo de más de 1000 años en la historia del mundo.